Vamos a empezar, hermanos, con nuestro estudio de la parábola de los dos deudores. Vamos a ver esta segunda parte, ¿no?, que vimos la semana pasada, el contexto, que ahorita lo repasamos rápidamente para los que no pudieron estar la semana pasada y sigamos el hilo, ¿no? Ciertamente, hermanos, y hay una realidad que no podemos negar, y es que todo ser humano es pecador, ¿no es cierto? Eso incluye a los creyentes verdaderos. Dice Juan, yo lo leo, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Juan se está refiriendo a los hermanos cristianos, y él dice, si confesamos nuestros pecados, dan a entender que todo cristiano peca, y eso es verdad, ¿no? Todo ser humano, incluyendo a los cristianos, pecamos, ¿ok? Teniendo eso en mente, hermanos, recordemos que la semana pasada vimos de cómo debemos de tratar a un creyente cuando peca, ¿no? ¿Cómo debemos enfrentar ese pecado dentro de la iglesia? En Mateo 18, hermanos, Mateo 18, del versículo 15, hermanos, hasta el versículo 35 de Mateo 18, nos enseñan estas grandes verdades de cómo debemos de tratar a nuestro hermano que peca dentro de la iglesia. Recordemos, hermanos, que vimos que Dios está preocupado por sus hijos. ¿Recuerdan que dije eso? Que si uno se pierde, en Mateo 18, versículo 10 al 14, si uno se pierde de ellos, el Señor va por ellos en amor, ¿no? Está la parábola de la oveja perdida, ¿no? Que eso refleja el amor de Dios, ¿no? Si uno de sus hijos se pierde, Dios en amor va y lo busca. Y el verso 15, hermanos, de Mateo 18, comienza diciendo, ahí el versículo 15 de Mateo 18, con esa pequeña palabra, por tanto, ¿no? Dice, por tanto, el versículo 15. O sea, hermanos, debido a que el Señor no va a dejar que uno de sus creyentes se pierda, debido a que el Señor no va a dejar que su oveja vaya y se pierda en el pecado, por tanto, el Señor estableció lo que nosotros llamamos, a partir del versículo 15, el proceso de la disciplina. ¿Recuerdan ese proceso, hermanos, que se le conoce? El proceso de la disciplina, a partir del versículo 15 de Mateo 18. Este proceso, hermanos, de la disciplina consta de 4 pasos, ¿no? No lo vamos a leer, hermanos, para no meternos tanto. Simplemente quiero recordarles, hermanos, que estos pasos son, primero, ¿recuerdan cuál es el primer paso para disciplinar dentro de la iglesia? ¿Cuál es el primer paso? Si el hermano peca, hay que hablar con él. Tú y ¿quién más? El primer paso. Exacto, solos, ¿no? Entonces, el primer paso para la disciplina en la iglesia es que si tu hermano peca, tú tomas la decisión, tú tomas la iniciativa, vas y lo confrontas, ¿no? Tú y él solo. No agregas a nadie, simplemente vas y le dices, hermano, vi que tú estás pecando en esto y te quiero confrontar, hermano. Y le dices su pecado, ¿no? Bueno, si no te oye, ¿qué haces? Ajá, un testigo, pero ¿recuerdan qué decía las Escrituras? ¿Llevas a cuántos? Dos o tres, ¿no? Ahí versículo 15 y versículo 16. Si no te oye, tomas a 2 o 3 testigos, ¿no? O sea, si en el paso 1 tú solo fuiste y no te escuchó, bueno, tú dejas pasar un tiempo, ves que el hermano sigue pecando, entonces llevas a 2 o 3 testigos y lo confrontas, ¿no? Si con esos 2 o 3 testigos el hermano no te oyere, no quiere escuchar y sigue pecando, ¿cuál es el siguiente paso? Lo dices a la iglesia, ¿no? Dice las Escrituras. Si ese hermano sigue en su pecado, lo dices a la iglesia, ¿no? Y si el hermano ya le dijo a la iglesia que está en pecado, lo quiere animar para que deje de pecar, y si este hermano no quiere obedecer, si persiste en su pecado, ¿qué hace?
Cuarto y último paso, dice las Escrituras que lo tomas como gentil y publicano y lo echas de la iglesia, ¿no? ¿Para qué? Para que quede en manos de Satanás, ¿no? Entonces, esos son los 4 pasos que uno debe de hacer cuando ve a un hermano pecar. Primero vas tú con él, tú solo, lo confrontas, no escucha, tomas a 2 o 3 testigos, lo confrontas, no escucha, se lo dices a la iglesia para confrontarlo, no escucha, lo tomas por gentil y publicano, o sea, lo sacas de la iglesia para que no contamine a los demás, ¿ok? Estos son los pasos que debemos de seguir. Esto Dios lo ha establecido, ¿por qué? Porque ama a sus ovejas, porque quieren que deje su pecado. Y esto, hermano, nos lleva a la pregunta, ¿cuándo debemos de confrontar a mi hermano? ¿Cuándo yo lo debo de confrontar? Cuando hay pecado, sí, pero recuerden que dijimos que no todo pecado se confronta, hay pecado que debemos de pasar por amor, ¿no? Entonces, ¿cuándo debemos de confrontar al hermano? Escuchen, cuando el pecado de ese hermano hace que la iglesia sea deshonrada. Ahí debemos de confrontar al hermano cuando ese hermano está haciendo que la iglesia sea deshonrada. ¿Recuerdan que leímos 1 Corintios 5? Pablo exhortando a los de Corintios porque los de Corintios toleraban la situación de incesto. ¿Recuerdan que un hombre se estaba acostando con la mujer de su papá? Bueno, ese es un pecado que afecta a la iglesia, ¿no? Pablo decía, esto es vergonzoso, a tal grado que ni aún el mundo lo tolera, pero ustedes sí lo están tolerando. ¿Qué pasó, iglesia de Corintios? Nuestra iglesia se está viendo afectada, nuestra iglesia se está deshonrando. Bueno, ahí entras y exhortas al hermano. 1 Corintios 5, versículo 1 al versículo 5. Entonces, en esa situación, hermanos, cuando un hermano está pecando y su pecado hace que la iglesia sea deshonrada, entonces tú puedes ir y confrontarlo, siguiendo estos pasos. También, hermano, tú puedes confrontar el pecado cuando toda persona dentro y fuera de la iglesia sabe que por lo menos es un ladrón, es quizás un mentiroso con un hábito, es un adúltero o cualquier otro pecado que haga. Pero, hermanos, hay que confrontarlo cuando él se hace llamar cristiano, porque eso también está afectando a la iglesia. Si un hombre dice, yo soy cristiano y me congrego en la iglesia cristiana Gracia Sublime, pero ves que es un ladrón, cuidado, hermano, tienes que ir y confrontarlo. Decirle, hermano, yo veo que robas, no dejes en mal a la iglesia, ¿no? Entonces ahí va y se confronta a este hermano. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué se hace eso? ¿Recuerdan que dijimos que esto se hace porque tenemos que proteger la reputación de la iglesia, ¿no es cierto? Tenemos que proteger el testimonio de la iglesia. Si gusta sentarse aquí, hermano, allá donde guste. Ajá, sí. Así que hacemos espacio y recuerden que esto es para proteger el testimonio de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de las paredes ni del edificio, sino de todos nosotros, todos los congregantes que formamos el cuerpo de Cristo. Es para proteger nuestra reputación como iglesia. Por eso se confronta al hermano. También recuerdan, hermanos, que dijimos que lo puedes confrontar su pecado si peca contra otro hermano. Pero siempre teniendo ¿qué? El amor, hermanos. El amor. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si es un pecado intencional? Si es un pecado que él no quiso, por ejemplo, no te saludó, se le pasó saludarte, ¿no? No vas y lo vas a confrontar porque se le olvidó saludarte, ¿no? Tú lo pasas por amor, dices, bueno, algo tuvo. Yo lo paso por amor y no lo confronto. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Pero si realmente él pecó grandemente contra un hermano, bueno, vas y lo confrontas, ¿ok? Entonces, hermanos, por último, ¿tú cómo confrontas el pecado de un hermano? Bueno, cuando ese pecado se vuelve un hábito en su vida. Hablando de la mentira, ¿tú ves que ese hermano miente? A lo mejor la primera vez lo dejas pasar porque todos somos pecadores, pero vuelve a mentir, después otra vez a mentir y el pecado de mentira es un hábito para él. Entonces vas y lo confrontas.
Pero otra vez, hermanos, nosotros tenemos que tener en mente que el principio que el Señor Jesucristo ha enseñado desde el versículo 1 al 14, el cual es el amor a sus hijos. Eso siempre lo tenemos que tener en mente cuando vamos y confrontamos. El amor a nuestros hermanos. El amor a los hijos de Dios. ¿Ok? Recuerden, hermanos, esto. La base de la disciplina bíblica, ¿qué es? El amor de Dios para con sus hijos. Esa es la base de la disciplina bíblica. Y así, como Dios ama a nosotros, así nosotros debemos de amar a nuestros hermanos. ¿Recuerdan cuál era la meta de la disciplina, hermanos? La meta de la disciplina, ahí en Mateo 18, versículo 15, al final del versículo 15, dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa es la meta de la disciplina bíblica, ganar al hermano, que el hermano se arrepienta de sus pecados. Esa es la meta, que el hermano siga en el camino de Dios. Por eso disciplinamos a la iglesia, para que el hermano se arrepienta y para que el hermano siga en los caminos de Dios. También vimos, hermanos, si recuerdan en el versículo 18 al 20, que se han malinterpretado porque no ven su contexto. Recuerden, hermanos, que estos textos del versículo 18 al 20 no están hablando del yo declaro, no están hablando de una reunión de oración, sino que están hablando que toda la iglesia que actúa conforme a la palabra de Dios tiene la autoridad de decidir si alguien es perdonado por Dios o si alguien sale de la iglesia. ¿No? Porque recuerden, eso es lo que estamos viendo, la disciplina bíblica. Yo me arrepiento de mis pecados. Bueno, hermano, entonces Dios te ha perdonado. Tú no te arrepientes y sigues con tus pecados, entonces tienes que salir de la iglesia, porque puedes echar a perder a los demás congregantes con tu pecado. Entonces, hermanos, el contexto de estos versículos es la disciplina bíblica. Dios avala lo que la iglesia haga en cuanto a que el hermano se arrepiente y es perdonado por Dios, o este hombre, hermano, probablemente, o no hermano, no se arrepiente y se sale fuera de la iglesia. Dios avala eso. ¿Ok? Hemos ganado al hermano. Esa es la meta principal. De todo este proceso, nosotros siempre tenemos que ir con la mente de ganar al hermano, de que el hermano se arrepienta. ¿Ok? Entonces, del versículo 15, hermanos, ahí de Mateo 18 al versículo 20 nos enseñan cómo enfrentar el pecado de otros creyentes. Ellos pasan por un proceso de disciplina avalado totalmente por Dios, y eso nos lleva a la pregunta de Pedro, que ahí es donde nos quedamos, ¿recuerdan? Versículo 21, vean lo que dice. Versículo 21, Mateo 18, versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En el contexto, hermanos, Pedro está consciente de que hay pecado dentro de la iglesia. Pedro está consciente de que hay que confrontar ese pecado. Pero él pregunta, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Los rabinos de aquel tiempo, hermanos, ellos enseñaban que tú nada más tenías que perdonar 3 veces. Y ellos se basaban en el capítulo de Amos. Vean lo que dice Amos, capítulo 1, versículo 3, el profeta menor Amos, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Dice Amos, capítulo 1, versículo 3. Si no lo encuentran, no se preocupen, hermanos, solo pongan atención. Amos, capítulo 1, versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. O sea, 3 se perdonó, pero en el 4 ya no se va a perdonar. Versículo 6 ahí mismo dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gazá y por el 4 no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo pueblo para entregarlos a Edom.
Versículo 9, ahí mismo, versículo 9. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto del hermano. Entonces, por estos versículos, hermanos, los rabinos enseñaban que únicamente tenías que perdonar 3 veces. Y así lo practicaban. Amos, capítulo 1, versículo 3. ¿Ok? Eso enseñaban los rabinos, hermanos. Pero aquí Pedro, hermano, entiende que el amor se tiene que doblar, ¿acaso? El perdón en el amor, que ya no son 3, sino que ahora son 7. Son buenos, es el más del doble. Eso es lo que está entendiendo Pedro. A ver, ya no voy a perdonar 3 como enseñaban los rabinos, sino que ahora voy a perdonar 7. Eso es lo que realmente está enseñando el Señor Jesucristo. Vean lo que dice Mateo 18, versículo 22. Mateo 18, versículo 22. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún, ¿hasta qué? 70 veces 7. Si tú multiplicas 70 por 7, te van a dar 490. Entonces, si tú llegas a esa cantidad, ya dejas de perdonar. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, si tú multiplicas 70 por 7, te da 490. Entonces, si tú llegas a 490 veces de perdonar, ¿ya dejas de perdonar? No, hermanos. No. La idea, hermanos, de estos números es que tú debes de perdonar de una manera ilimitada. ¿No? De una manera ilimitada. ¿Ok? No hay un número. Simplemente el Señor quería decir, es un número grande. O sea, es mucho lo que tú tienes que perdonar. No 3 veces, no 7 veces, no 490 veces, sino ilimitado. Tú perdona de una manera ilimitada. Y vean, ahora el Señor Jesucristo llega a la parábola de los 2 deudores para acentuar esta idea. Vean lo que dice versículo 23, ahí en Mateo 18, versículo 23 al 35 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos. Esta parábola, hermanos, es dicha en respuesta a la pregunta de Pedro acerca del perdón. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Ilimitado. Te voy a poner un ejemplo, Pedro, y le enseña la parábola. Vamos a analizar esta parábola, hermanos, porque aquí hay grandes verdades, hermanos, que nos van a ayudar a nosotros en nuestra vida diaria. Aquí el rey, hermanos, que se menciona aquí, el rey es Dios, ¿ok? ¿Y los siervos quiénes son?
los creyentes. ¿Ok? Hay que tener en mente eso. El rey es Dios y los siervos, los creyentes. ¿Ok? Y en esta parábola, hermanos, vamos a ver dos puntos importantes. El primer punto es el amor inmenso de Dios por el creyente. ¿Ok? El amor inmenso de Dios por el creyente y cómo refleja ese amor a través del perdón. Perdonándole una deuda imposible de pagar. El segundo punto, hermanos, de esta parábola que enseña es que el creyente debe de perdonar toda ofensa que le haga. ¿Ok? Entonces, vean lo que dice el versículo 23. Vamos a ir analizando verso por verso. Dice versículo 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es ¿qué? Es semejante. Detengámonos ahí. Dice, el reino de los cielos es semejante. O sea, es parecido. Esto no es el reino de los cielos, ¿ok? Sino es parecido, ¿ok? ¿Parecido a qué? A un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. La mejor traducción de siervos, hermanos, es esclavos. Es esclavos. Es probable, hermanos, que estos esclavos, estos siervos, tuvieron un puesto donde se manejaba mucho dinero. Por eso el rey quiso hacer cuentas con ellos. Dice versículo 24, vean. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. La pregunta que tenemos que hacer aquí, ¿cuánto es 10,000 talentos, hermanos? ¿Saben cuánto es 10,000 talentos? Para darnos una idea, hermanos, de cuánto debía este esclavo, en nuestra época, 10,000 talentos aproximadamente son 10 millones de dólares. Eso es lo que debía este hombre. 10 millones de dólares. Ahora, esa deuda, hermanos, es una deuda imposible de pagar, ¿no es cierto? Imposible de pagar. Recuerda, esto es una parábola, ¿ok? Esto no es real, es simplemente esto es un recordatorio, hermanos, de que nuestros pecados delante del Señor Santo, del Señor Dios Todopoderoso, nuestros pecados no los podemos pagar, porque son imposibles de pagar. No podemos pagar el juicio que merecemos por causa de nuestros pecados, hermanos. Es por eso que el incrédulo, cuando muere sin Cristo, va al infierno, porque él no puede pagar su pecado. Es imposible de pagar. Recordemos, hermanos, que el estándar de santidad de Dios es muy alto. Dios te dice, sé santo, ¿como quién? Como yo soy santo. Hermanos, el estándar de santidad de Dios es altísimo. Es más, ni siquiera la eternidad nos alcanzaría para pagar la deuda que tenemos gracias a nuestro pecado. Ponte a pensar en eso, hermanos. La deuda es muy alta. La Biblia, hermanos, nunca dice en ningún pasaje, después de algunos años en el infierno, tu deuda es pagada y vas a poder salir y vas a tener una vida. No. La Biblia tampoco dice, si tú fuiste en tu vida un hombre religioso, si tú hiciste buenas obras, entonces puedes que salgas del infierno. ¿Dice eso? No, en ninguna parte dice eso. Lo que dice es que habrá un lago de fuego que nunca se apaga, o sea, eterno. Y nunca se apaga. Eso es lo que dice. Entonces, aquí estamos viendo que hay una deuda imposible de pagar. Esta deuda no se puede pagar. Versículo 25, vean lo que dice versículo 25. A este esclavo, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Hermanos, aquí estamos viendo que el siervo, el esclavo que debe, será vendido como esclavo junto con su familia. De esta manera, obviamente el rey iba a recuperar, aunque a lo mejor no mucho, pero iba a recuperar algo de lo que había prestado o de lo que le habían robado este esclavo. Y el Señor dijo, bueno, si no me puedes pagar, pues véndelo a él y a toda su familia. ¿Qué pasó? Versículo 26. Entonces, aquel siervo, ¿qué? Postrado. Aquí, hermanos, esta palabra postrado en
en el original griego, en lugar de decir postrado, dice cayó postrado. Y da la idea, hermanos, esa palabra de caer postrado da la idea que está con la cara en el piso. O sea, no solamente se inclinó o no solamente se puso de rodillas, sino que este hombre cayó de cara al piso, totalmente ahora sí que se acostó en el suelo, ¿ok? Este hombre está totalmente tendido. Este esclavo sabe que jamás podrá pagar esa deuda porque no tiene los recursos. Este hombre no tiene los recursos para pagar todo lo que debe. Y cae postrado. ¿Esto qué nos enseña, hermanos? Esto nos enseña que el hombre tiene una crisis espiritual. El hombre tiene una crisis espiritual. Y así es cuando tú llegas a Cristo. ¿Cómo llegas a Cristo? Sin nada. Hasta que tú tomas conciencia y sabes que tú no puedes ofrecer nada más que tu pecado. Tú no tienes nada más que tu pecado. Tú tienes una deuda. Por lo tanto, ¿qué pasa? Mereces una condenación eterna. Tú tienes una deuda con Dios. Tú tienes pecado. ¿Acaso tú tienes algo para pagarle a Dios? ¿Acaso tú tienes algo para que Dios te salve? Tú mereces la condenación eterna. Tú no puedes hacer nada más que clamar por misericordia, porque no eres salvo. Y vean lo que dice. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré, ¿qué? Todo. Nota el clamor de este hombre por misericordia. Señor, ten paciencia conmigo. Se postra de cara al piso y ruega por misericordia. Versículo 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia. Vean, esta es la razón por la que el Señor de aquel siervo le soltó, porque él fue movido a misericordia. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Aquí nota algo importante. Este Señor no redujo la deuda, sino que hizo, se la perdonó de manera total. Aquí hay una compasión sin fin. Él le perdonó esa deuda tan grande. Ahora, tenemos que preguntar, ¿este siervo merecía eso? ¿El siervo merecía que le perdonara la deuda de manera total? No, no merecía, porque el dinero no era de él, era del Señor. Él no merecía esta muestra de misericordia. Pero, hermanos, aquí vemos que Dios es suficientemente misericordioso, grandemente misericordioso. Aquí nos está enseñando la gracia de Dios, hermanos. Cuando Dios te perdona, hermanos, sí, la gracia, la misericordia. Dios te perdona a través de la fe arrepentida. Si tú te arrepientes de fe, de corazón, Él te va a perdonar de manera misericordiosa y de gracia. Y ¿sabes? Él lo hace de manera total, sin pedirte nada a cambio. Su perdón es gratuito y total, hermanos. Probablemente tú seas como el siervo de esta parábola. Tú le debes a Dios una eternidad de tormento por tu pecado. Y únicamente por los méritos de Cristo, tu deuda va a ser perdonada. Únicamente. Tú no puedes ganarte el perdón de Dios, sino necesitas a Cristo. Eso es lo que enseña 2 Corintios 5:21. Vean lo que dice. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios 5, 21. Vean lo que dice Pablo. 5, 21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, hermanos, Cristo muere en lugar del pecador. Al que no conoció pecado, Cristo por nosotros lo hizo pecado
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Se dan cuenta? Aquí hay una sustitución, hermanos. O también, como lo conocemos teológicamente, aquí se le conoce como la doble imputación. La doble imputación. Cristo toma nuestros pecados y nosotros tomamos la justicia de Cristo. Aquí, hermanos, en esta parábola nosotros podemos ver que la deuda es imposible de pagar ante Dios, ¿no es cierto? Pero este verso, hermano, nos enseña que la cruz hizo que Dios mirara a Cristo como si Él cometiera el pecado de toda persona a lo largo de toda la historia, y el hombre que creyera en Él iba a ser salvo. Iba a ser salvo. No importa la deuda que tenías. Si tú crees en Cristo, tú serás perdonado. No importa, hermanos, cuántas veces hayas pecado. Si tú crees en Cristo de todo corazón, tu deuda se te va a ser perdonada. Reflexiona en eso, hermanos. Quiero que imaginen esto, el martirio que Cristo pasó para que tú fueras perdonado. Cristo fue atrapado a las 3 horas. Él estuvo colgado, Él estuvo sufriendo, todo se volvió oscuridad. Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay esperanzas en Cristo. Él se sentía solo, se sentía triste. En ese momento Dios Padre está derramando toda su ira sobre Él, sobre el pecado que Él tiene. Y aquellos que han creído en Cristo, a lo largo de toda la eternidad, serán salvos, gracias a lo que Él pasó. Hermanos, esto es maravilloso. Tú tienes una deuda imposible de pagar. Tú no puedes pagar tu deuda. Tú por tus méritos no puedes. Pero tienes a alguien que puede pagar esa deuda. Algunos dirán, caramba, quizá eso es demasiado, porque ¿cuántos creyentes no han pecado en el mundo de la historia? ¿Cómo es posible que Jesús aguante tanto castigo del pecado de todos los hombres? ¿Cómo es posible eso? Muy sencillo, hermanos. Cristo es Dios. Es una persona eterna y poderosa. Únicamente Dios podía pagar el pecado de todos, ¿no es cierto? Únicamente Dios puede pagar el castigo y puede cargar el castigo en sus hombros de todos los que son perdonados, de todos los que han creído en Cristo Jesús. Eso es glorioso, hermanos, porque por ti no se sacrificó cualquier persona. Por ti se sacrificó Dios mismo. Dios mismo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Esto es algo hermoso. Esto es la gloria del Evangelio como nosotros lo conocemos. Recuerda aquí, el siervo es perdonado. El siervo que debía una deuda imposible de pagar es perdonado. Pero vean, versículo 18 ahí en Mateo. Mateo 18, versículo 28. Mateo 18, versículo 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Hermanos, Este era una deuda mucho menor de lo que él debía. Comparado a lo que le debía al rey, esto era menos. Este hombre, este siervo, el primero que le debía al rey, él debía 10 millones de dólares en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, esta deuda de 100 denarios son como 3 meses de salario mínimo. O sea, hermanos, esta era una deuda que sí se podía pagar, ¿no es cierto? 3 meses de salario, dices, bueno, a lo mejor le esfuerza a este hombre y lo paga, ¿no? Es una deuda que sí se puede pagar. Pero vean lo que sigue diciendo el texto, que le debía 100 denarios y haciendo de él, ¿qué? Le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Esto es triste, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué es triste esta parte de la parábola? Porque esta parábola está ilustrando al cristiano que no perdona a otro cristiano. Y eso es triste, hermanos. Y más que no sabe perdonar es que no perdona a su propio hermano. Eso es lo triste. Este es un cristiano que no refleja el amor.
Él ha recibido la gracia perdonadora de Dios y en lugar de mostrarla, le ofenden, se enoja, cultiva odio en su vida y no perdona. Eso es triste, hermanos, que un cristiano no perdone a otro cristiano. Y vean, versículo 29. Versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose, ¿qué? A sus pies. Nota aquí, hermanos, que este hombre hizo lo mismo que el siervo hizo con el Señor, con el rey. Allí en el versículo 26 le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. De la misma manera este hombre se está postrando a sus pies. Entonces aquí tenemos a un cristiano pecando contra otro cristiano. No le está perdonando. Dice versículo 30, mas él no quiso. No quiso. Este hombre estaba amargado. En lugar de hablar con él para llegar a un acuerdo, él no quiso nada. Sino que, ¿qué? Sino fue y le echó en la cárcel. Qué actitud tan desagradable, ¿no es cierto, hermanos? Fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. ¿Pueden ver el contraste tan grande, hermanos, de la misericordia del rey con este hombre? Recuerden, el rey perdonó una deuda imposible de pagar. Y esto es exactamente lo que sucede cuando nosotros, siendo cristianos, se nos ha perdonado una deuda tan grande. ¿Y qué hacemos? No queremos perdonar. No queremos perdonar a los demás. No queremos perdonar a otros cristianos. Mostramos la falta de misericordia para con los demás. Es algo triste, hermanos. Es algo triste que nosotros no queramos perdonar a otro cristiano. Y no pensamos que lo mete en la cárcel, ya detenido, no menos le paga porque ya no va a trabajar. Claro. Pero ya uno no lo piensa. Sí, pero la idea no es esa. La idea es que este hombre no está perdonando a su hermano. O sea, tú dejas si te paga o no te paga. El punto principal es qué hay en tu corazón. ¿Tú puedes perdonar o estás lleno de amargura? Estás lleno de odio, estás lleno de coraje por tu hermano. Eso es triste. Vean lo que pasó, versículo 31. Versículo 31. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Aquí, hermanos, este pasaje está reflejando a los creyentes afectados por el pecado de otros creyentes. Aquí estos creyentes claman a Dios sintiéndose de una manera indigna por la falta de misericordia de su hermano. Se sienten afectados. Versículo 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Aquí no le dice, te perdoné porque me pagaste. No. Él no merecía el perdón de su deuda. Pero el Señor lo perdonó porque me rogaste, le dijo. Versículo 33 dice, y le pregunta, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Claro que sí. Este hombre tuvo que tener misericordia. Este hombre debió perdonar. Hermano, tú debes de perdonar a otros creyentes como Dios te ha perdonado a ti. Esa es la idea. Tú perdona. Dice, vean lo que dice Colosenses 3, versículo 13. Colosenses 3, versículo 13. Capítulo 3, versículo 13. Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Dice así Colosenses 3, 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Se dan cuenta? Hay que perdonarnos los unos a los otros. Así como Cristo nos perdonó, así también hay que perdonar a los otros.
¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es algo indispensable en la vida del cristiano, el perdonar a sus hermanos. Y me atrevo a decir, no solo a los hermanos, sino incluso a tus enemigos, porque eso manda el Señor también. Vean lo que dice allí en Mateo 18, regresando a Mateo 18, versículo 34. Mateo 18, 34 continúa diciendo, entonces su Señor, ¿qué? Enojado. El Señor enojado, enfurecido. Antes el Señor estaba mostrando misericordia y ahora ¿qué va a mostrar? Su ira, su enojo. ¿Esto qué nos recuerda, hermano? Esto nos recuerda que nuestro pecado como cristianos hace enojar a Dios. Entonces dice ahí, su Señor enojado entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto, hermanos, era una deuda impagable. Entonces, este hombre estaría de por vida en la cárcel. Porque él no iba a pagar su deuda jamás. De por vida en la cárcel. Eso es algo muy triste, hermanos. Porque en el caso de los cristianos, aquí no está enseñando que pierdes la salvación. No. Pero sí enseña que Dios disciplina si tú no quieres perdonar a otros. Dios te disciplina. Dice ahí versículo 35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. En el griego, hermanos, original, esta palabra de ofensas no está. Pero bueno, la idea es la misma, ¿no? Perdona a los hermanos. Eso es lo que nos está enseñando esta parábola, hermanos. Nosotros debemos de perdonar como Dios nos ha perdonado. Dice Efesios 4:32. Ya vamos a acabar, hermanos. Ya casi acabamos. Efesios 4:32. Vean lo que dice, palabras de Pablo a la iglesia de Éfeso. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, Dios nos ha perdonado una deuda que no se puede pagar. En absoluto, ¿eh? Tú puedes decir quizás, es que tú no sabes lo que este hermano me hizo. Es que tú no sabes lo que él me ha hecho. No puedo perdonarlo. Si tú piensas así, recuerda que ninguna ofensa contra ti es más grave que la ofensa que tú le has hecho a Dios. Ninguna ofensa es más grave que la que tú le has hecho a Dios. Tú no puedes decir que nuestro estándar de santidad es más alto que el de Dios. No. Si Dios te perdonó, entonces tú perdona. Aún a tu enemigo. Cristo, hermanos, te perdonó de manera piadosa, de manera amorosa, de manera compasiva, sin que lo merecieras. Y Él una y otra vez te perdona. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Perdonar. Perdonar. Nosotros sabemos, hermanos, que la obediencia es difícil, ¿no es cierto? Es muy difícil obedecer a Dios. Solo tú ponte a pensar en esta historia. ¿Recuerdas la historia de Abraham y su hijo Isaac? Dios, ¿qué le dice? Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. Pues tú lo lees y dices, bueno, Abraham fue y lo sacrificó. Bueno, pero si nos ponemos a pensar, ¿qué sintió Abraham, hermanos? Probablemente Abraham no estaba contento. Él subió ese monte triste, probablemente enojado, nada feliz. Hermanos, hay situaciones en la vida que no son fáciles de llevar. Y perdonar es una de esas situaciones que no son fáciles de llevar. Pero ¿qué crees, hermanos? Hay que hacerlo por decisión propia. Por decisión propia.
El perdonar a alguien, hermanos, no es porque te sientes bien. El perdonar a alguien no es porque esa persona te cayó bien. No es porque te agrada más hoy que ayer. No, hermanos. Porque hoy me siento bien, porque hoy me siento feliz, lo voy a perdonar. No se trata de sentimientos. No, hermanos. Como todo acto de obediencia, es una decisión propia. Es una decisión, no un sentimiento. Tú escoges perdonar. ¿Por qué? Porque así honro a Dios. Por eso yo perdono. Por eso yo escojo perdonar, porque sé que eso hará que Dios sea glorificado. ¿Se dan cuenta la diferencia? De dejarte llevar por tus emociones y pedir perdón o perdonar simplemente porque el día de hoy te cayó bien. Hay una diferencia muy grande, hermanos. Entonces tú debes de perdonar como Dios te ha perdonado. Y también, hermanos, esta parábola nos recuerda que si no perdonamos, provocamos el enojo de Dios. Esa es una verdad tan grande. Nosotros podemos provocar el enojo de Dios. Y no solo eso, sino que también, si no perdonas, te expones a la disciplina de Dios. Hay algo que no debemos de pasar por alto, hermanos. Y es que si tú llevas una vida con falta de perdón, entonces tú estás reflejando una vida con falta de salvación. Esa es una realidad, hermano. Si tú te aferras a tu pecado y no quieres perdonar, entonces tú estás dando evidencia que no eres salvo. No eres salvo. Porque no quieres perdonar, no quieres obedecer a Dios. Quieres aferrarte a tu pecado. Nosotros como verdaderos creyentes, ¿qué tenemos que hacer? Practicar el amor. Así como nuestro Padre nos amó y nos perdonó, nosotros debemos de amar a nuestros hermanos y perdonarlos. ¿Recuerdan las palabras de Pablo cuando él habla acerca del amor? El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, no es fantasioso, no se envanece, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Eso nosotros lo debemos de practicar. ¿Por qué? Si recuerdan la predicación de nuestro pastor Sergio, ahí en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15, vean lo que dice. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15. Primer carta de Juan, capítulo 3, versículo 14 al 15, dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Si tú odias en lugar de amar, si tú amas más a tu pecado que a tu hermano, entonces tienes que clamar a Dios por misericordia, así como lo hizo este siervo. Póstrate, tira tu rostro al suelo, clama a Dios, porque tú no eres creyente verdadero. Si tú no perdonas. Hermano, esfuérzate, toma la decisión de perdonar a los demás. Quiero terminar con este versículo de Mateo 5. Mateo 5, versículo 23 y 24. Lo hemos estudiado en el Sermón del Monte, hermanos. Pero el Señor Jesucristo, 5, 23 y 24, es muy claro con estas palabras el Señor Jesucristo. Mateo 5, versículo 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y escucha, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Señor Jesucristo, hermanos,
nos anima a reconciliarnos con nuestros hermanos, a perdonar, a pedir perdón también, hermanos. Pero esa es una realidad. Si nosotros no perdonamos, entonces reflejamos que no somos verdaderos creyentes. Y la paga del pecado es que es muerte. Es muerte. Medita en esto, hermanos. Esta es una parábola dura. Recordando el contexto, hermanos, Dios enseña que Él ama a sus hijos y que Él los disciplina y que esa disciplina la ejecuta en la iglesia. Por lo tanto, si ese hermano que peca se arrepiente, hay que perdonarlo, porque Dios nos perdonó a nosotros. Y si nosotros no perdonamos las ofensas de los demás, entonces estamos en un gran problema, así como este esclavo que se fue a la cárcel por toda la eternidad. Reflexionemos en esto, hermanos, y ojalá que esta parábola haya entrado en nuestros corazones. Hasta aquí acabamos, hermanos.